Muy buenas noches, son las 19 horas del viernes 15 de mayo de 2020, Día del Maestro. Expresamos nuestro respeto, reconocimiento y agradecimiento a todas y todos quienes han sido maestras y maestros a lo largo de la vida, quienes lo son ahora y quienes siguen enseñándonos lo que hay que aprender. Y vamos a iniciar, estamos en la Ciudad de México, estamos en el Palacio Nacional de México y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación del COVID, la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus. Hoy nos vamos a centrar en varias cosas: el informe técnico, algunos elementos que estaban pendientes de comentar. Específicamente al presidente le preguntaron sobre las personas mexicanas que han presentado infección por COVID o por el virus SARS-CoV-2 fuera de México y quienes han fallecido. Amablemente el canciller Marcelo Ebrard y su equipo nos han facilitado esta información y la vamos a presentar, y más algunos detalles y preguntas y respuestas. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar el informe. Claro que sí. Con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en este recinto, así como también a todas las personas que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación. Estamos en el día 54 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y esta es la conferencia vespertina número 77 en la que procedemos a actualizar los datos. Primeramente, en el tema del panorama internacional, que sería la primera diapositiva disponible, pues bueno, no vemos realmente muchos cambios en las proporciones, se han mantenido bastante estables en los últimos días, más allá de lo que seguimos sí viendo cómo se contrae la pandemia en general, 27% los casos que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, nos estamos acercando ya a que solo la cuarta parte de los casos activos conformen la pandemia en general. Lógicamente las Américas, la región de las Américas sigue concentrando la gran mayoría, aunque las proporciones, ya lo decíamos, no han variado tanto en la última semana. En la siguiente diapositiva actualizamos los números a nivel nacional. Son más de 163.600 las personas que han ingresado a protocolo de estudio. De este número, 89.631 personas han dado negativo a la prueba para SARS-CoV-2, es decir, fueron descartadas de tener la enfermedad, pero así también 45.032 personas dieron positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. De estas 45.032 personas, 10.238 son las que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Seguimos viendo que es poco menos de la cuarta parte y representan entonces precisamente la epidemia activa en México. Así también de este grupo de 45.032 personas que durante todo este tiempo fueron confirmadas, 4.767 lamentablemente perdieron la vida a causa de COVID-19. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada, los 45.032 casos confirmados a SARS-CoV-2, cómo se distribuyen en el territorio nacional por entidad federativa en donde reside la persona que salió confirmada la enfermedad. El día de hoy vemos que una entidad federativa se suma a las dos que ya teníamos el día de ayer, que eran la Ciudad de México y el Estado de México. Hoy día Baja California también se une a este grupo de entidades federativas que ha confirmado más de 3.000 casos en lo que va de la epidemia en México. La cantidad de entidades federativas que han superado los 500 casos se mantiene todavía en una proporción del 65%, ahí sí no tuvimos una variación al día de ayer, más que variaciones al interior de este porcentaje. 35.2 la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de la epidemia en México. En la siguiente diapositiva
es un poco más ilustrativa, solo para poder identificar rápidamente. Justo ahí tenemos al estado de Baja California, que el día de hoy ya aparece con este color que representa arriba de 3,000 y precisamente son 3,040 los casos que ha acumulado hasta el momento. La siguiente diapositiva, vemos la epidemia reciente en México, los 10,238 casos confirmados activos. Aquí ya lo decíamos, vemos ya muchos menos estados que están en color rojo, que representa esa barrera de los 500 casos hacia abajo o hacia arriba, pero en la medida que la epidemia continúa evolucionando en México, pues empezaremos también a ver cambios en las coloraciones de este mapa. En la siguiente diapositiva vemos esta misma información, pero también en orden descendente para poder identificar rápidamente los estados que se encuentran más activos, es decir, dado que estas son la cantidad de casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, entonces también representarían aquellas entidades en donde hay una transmisión más activa. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, que es la que distribuye por tasa de incidencia acumulada los casos, vemos el mapa en la siguiente diapositiva. Aquí es donde podemos hacer realmente una comparación de dónde está habiendo la mayor afectación o transmisión comunitaria, en función que las entidades federativas que tienen los colores más oscuros y por lo tanto la tasa de incidencia más elevada en los últimos 14 días, pues son los que tienen esta característica. Aquí son dos básicamente las que tienen la mayor tasa o arriba de 20 por 100,000 habitantes, que son precisamente Tabasco y la Ciudad de México. En la siguiente diapositiva vemos esta información también distribuida en orden descendente y identificamos precisamente a Ciudad de México y Tabasco como las dos entidades con la mayor tasa de incidencia, seguida por otras 5 entidades que más o menos comparten una tasa de incidencia similar. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se distribuyen por fecha de ocurrencia, es decir, la fecha en que ocurrió la lamentable defunción de estas 4,767 personas que perdieron la vida a consecuencia de enfermar de COVID-19, confirmadas por laboratorio. Eso es un número, es decir, estas personas fueron ya fehacientemente, tienen un resultado ya positivo a SARS-CoV-2, y así también podemos ver en el color naranja claro aquellas personas que están esperando todavía estas defunciones, que están esperando todavía este resultado para poder ser clasificadas. Aquí vemos entre la suma de las barras azul oscuro y los naranjas claros, vemos como si hay una tendencia estable entre estas personas que tienen una muestra de laboratorio y están esperando o ya recibieron un resultado, por lo menos a partir del 1 de mayo, es decir, en las últimas 2 semanas, no así previo a este 1 de mayo, en donde la tendencia era claramente ascendente en la ocurrencia de estas defunciones. En la siguiente diapositiva las veremos ahora distribuidas por la entidad federativa en donde recibían la atención médica y donde lamentablemente fallecieron, como también en las barras naranjas claro, la posibilidad o expectativa de que todavía ocurran más defunciones o se confirmen más defunciones de las que ya ocurrieron. En la siguiente diapositiva veremos la curva epidémica, casos confirmados, casos sospechosos, vemos la tendencia ascendente y en este dato también podemos complementar que el 52%, o sea, más de la mitad de estos casos sospechosos, de estos 29,000 casos aún sospechosos, son de la Ciudad de México y del Estado de México, es precisamente de lo que compone el Valle de México, el 52%, o sea, más de la mitad de los casos sospechosos a nivel nacional se concentran aquí, y esto es acorde precisamente a, si ustedes recuerdan, estamos el día de hoy y lógicamente los días previos y los días que seguirán de la siguiente semana, estamos en el Valle de México en la temporalidad que se proyectó sería la que tendría la mayor carga e intensidad de casos. Entonces esto también va de la mano con la información que estamos teniendo, es decir, se incrementa la notificación de casos sospechosos, por lo tanto hay una gran cantidad de ellos en el reporte. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada de casos confirmados, 2,437, es el segundo día que tenemos por arriba de los 2,400 casos confirmados en las últimas 24 horas, aunque representa un 5,7% de incremento en función de la carga acumulada
de casos que teníamos el día de ayer. Lo podemos ver en las barras naranjas de la parte inferior, en donde vemos cómo los 2 últimos días hemos tenido esa cantidad confirmada de casos en las últimas 24 horas, que son de la mayor carga en 24 horas que hemos tenido si comparamos con las demás barras hacia atrás. Bien, pasemos a ver lo que es la disponibilidad y ocupación hospitalaria. 96% la tasa de notificación del día de hoy. De los 732 hospitales que tienen un usuario con su clave, su password para ingresar y subir la información, 705 lo realizaron en el corte del día de ayer, por eso tenemos un 96%. ¿Qué nos dijeron en esa notificación? Que a nivel nacional habían 14.408 camas IRAG disponibles, o sea, todavía están disponibles para poder recibir a un paciente con estas características. Pero además también nos informan que 8.233 camas de IRAG general estaban ocupadas. Esto, por lo tanto, nos da un porcentaje de ocupación del 36%. Ayer estábamos en 34%, lo cual significa entonces que se incrementó de un día para otro un 2% a nivel nacional de esta ocupación. Pero entonces en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se distribuye ese 36%. Ahí lo tenemos al final en la barra nacional. Pero entonces ahora podemos ver las entidades federativas: Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Baja California, Veracruz y Tabasco. Sinaloa todavía continúan por encima del 40% de esta ocupación. Y en la siguiente diapositiva vemos específicamente la ocupación de camas en unidad de terapia intensiva, las camas que tienen un ventilador mecánico para asistir a los pacientes críticos. 30% es la ocupación a nivel nacional, con todavía una buena disponibilidad a nivel nacional, pero cuando vemos por entidad federativa, pues podemos ver cómo Ciudad de México, Sinaloa, el Estado de México, Baja California son los que tendrían menor disponibilidad, ¿no? 37, 41, 45 y 48% respectivamente. Y bueno, son estados precisamente en los que en estos últimos días, ya prácticamente 2 semanas, se ha estado dirigiendo precisamente toda el apoyo con recursos, no solamente de insumos y equipamiento, para poder reconvertir hospitales y entonces que nunca este porcentaje de ocupación y o disponibilidad, ¿no?, llegue a un nivel que genere la saturación total, ¿no? Y han estado también recibiendo el apoyo con recurso humano para poder siempre mantener esta disponibilidad que es necesaria, y en su momento este ejercicio se podrá realizar también con todas o cualquiera de las otras entidades federativas que en su momento de la epidemia requieran de este apoyo para siempre tener una de estas camas disponibles para las personas que así lo requieran. En el siguiente bloque de diapositivas, son 3 diapositivas, queremos presentarles una información relacionada precisamente al diagnóstico por laboratorio y que integra una serie de datos e información que se han venido dando a conocer en diferentes conferencias, pero que también son de continuas preguntas que se realizan por diferentes medios. Entonces vamos a estar presentando también esta información y las vamos a estar actualizando a lo mejor semanalmente para que también ustedes las puedan tener. Aquí tenemos precisamente las muestras de laboratorio que hasta el momento se han procesado para la identificación de SARS-CoV-2 en México. Son 128.253 pruebas que se han realizado, esto es al corte del día de ayer en todo México. Y aquí podemos ver su distribución desde que se inició con esas pruebas, desde el mes de enero hasta el corte del día de ayer, cómo se fueron procesando día por día, ¿no? Y aquí podemos ver cómo ese incremento empieza básicamente entre el 11 y el 15 de marzo y desde que inicia ese incremento ha habido una tendencia completamente ascendente en la cual estas pruebas se han estado realizando. Y esta tendencia precisamente se da de la mano de la demanda. Como ya se ha comentado en varias conferencias, no es que exista una programación en donde uno diga esta semana voy a realizar 500 pruebas o voy a realizar 1000 pruebas. Las pruebas se van realizando en función de la demanda. Llega una persona con signos y síntomas de la enfermedad a una unidad, la unidad la clasifica como caso
sospechoso y en función del protocolo de muestreo aplica la prueba. Entonces, cada vez que hay demanda, hay aplicación de la prueba. Son 70.809 pruebas las que se han realizado en la red de laboratorios estatales de salud pública. Son 31 laboratorios en todo México, más el laboratorio metropolitano de la Ciudad de México. Así también en los laboratorios que son que ayudan a la vigilancia epidemiológica, son laboratorios de hospitales de concentración, básicamente, se han realizado también 50.775 y aquí están hospitales grandes que también concentran de manera regional pruebas que mandan de las unidades del sector. La diferencia de la suma entre los dos no les va a dar los 128.253, va a dar un poco menos. La diferencia son las pruebas que se han procesado directamente en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Pero además de estas 128.253 que ya se han procesado, actualmente se encuentran disponibles y distribuidas también en toda esta red, laboratorios estatales, LABES y INDRE, 101.900 pruebas, lo cual permite lógicamente continuar con este ejercicio, con la vigilancia epidemiológica. Y hace ya 8 días se realizó la compra, ya proyectando la necesidad que se va a tener en las siguientes semanas. Se realizó ya la compra, ya están pagadas y esto es con el apoyo y el financiamiento del INSABI, que además lo hace para que estas pruebas puedan llegar a todas las entidades federativas, la compra de 300.000 pruebas que se van a sumar a estas 101.900 que actualmente se tienen para poder continuar hacia adelante con la vigilancia de cómo se está comportando la epidemia en México. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se han comportado el porcentaje de positividad precisamente en función de las muestras procesadas. Aquí tenemos una distribución por semana epidemiológica. Los números que ven abajo, 10, 11, 12, 13, son semanas epidemiológicas. Una semana epidemiológica comprende 7 días de domingo a sábado. Estamos cerrando la semana 19, por eso ven que la semana 19 es la que tiene menos pruebas procesadas. Si recuerdan, en gráficas previas veíamos las pruebas que estaban pendientes de procesarse. Sin embargo, si recuerdan también el gráfico en donde tenemos los casos confirmados, que son el rojo, el guinda oscuro, y los casos que están todavía pendientes de confirmar, que son los naranjas claros, estos estaban distribuidos casi en las últimas 2 semanas. Esto es porque los pacientes, cuando demandan atención médica, pueden a lo mejor ya tener unos 3, 4, 5 días de síntomas, se les toma la muestra. Entonces, las muestras que se tomaron en estos últimos 3 días representan a pacientes que igual iniciaron con sintomatología desde la semana pasada. Entonces, por eso ven que el porcentaje de positividad de la semana 18 y la semana 19 están por debajo del de la semana 17. Entonces, dado esto que acabo de comentar, de la fecha de inicio de síntomas, la fecha en la que demanda atención el paciente, el momento en que se le toma la muestra e ingresa a proceso, los indicadores de la semana 18 y 19 todavía están en construcción, es decir, los vamos a tener ya finalmente cuando todos esos naranjas claros que veíamos en las diapositivas anteriores emitan un resultado. Por lo tanto, esperamos que ese 22 y ese 26 se incrementen al menos a un 36 o todavía superen. Pero si vemos las semanas que ya tienen este procesamiento completo, pues vemos cómo la tendencia ascendente semana con semana y además en relación a la cantidad de pruebas que también se han tomado, pues ha ido incrementando, teniendo hasta un 36% de manera nacional. Hay entidades que pueden tener por encima de ese 36% y hay entidades con todavía baja transmisión que pueden tener inclusive por debajo de este 36%. En la siguiente diapositiva queremos presentar un dato que lo estamos presentando de hecho por primera vez, una vez que este dato ya fue validado, procesado por el INDRE y emitido de manera oficial, no porque el INDRE procese las muestras, sino porque es el INDRE, la dependencia rectora, que es la que recibe las notificaciones de los resultados positivos de los laboratorios privados. Todos estos laboratorios privados a los cuales el INDRE les realizó una valoración y entonces les dio la posibilidad de decir tu resultado de
este panel o de este reactivo, de este kit, se va a considerar como confirmatorio después de que pasaron el proceso correspondiente. Pues bueno, se han recibido 16.450 resultados positivos, ¿sí? Pero, ojo, hay que tener mucha precisión. ¿Por qué digo resultados positivos y no digo casos o digo personas confirmadas, como sí lo decimos en las estadísticas anteriores? Porque precisamente estos son resultados positivos, es decir, los laboratorios clínicos que no pertenecen a un hospital no llevan a cabo un proceso de atención médica, por lo tanto no registran todos los datos de la persona o de su patología, signos, síntomas, fechas de inicio o dan una evolución al paciente, sino solamente realizan la acción de tomar la muestra, procesarla y emitir un resultado. Entonces, en este grupo de 16.450 resultados positivos, y de hecho podemos verlo un poco relacionado con el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad es del 23% en laboratorios privados. Es menor de lo que estamos viendo en los laboratorios públicos. Y esto se da precisamente por una de las razones por las cuales nosotros no podemos sumar esos 16.450 resultados a la estadística de los 45.000 casos confirmados, porque en estos resultados hay muchas personas que son portadoras, es decir, no son casos. Son personas que fueron, dado que es un laboratorio privado, pagaron por su procedimiento, recibieron un resultado, pero no necesariamente tenían sintomatología, ¿sí? Y esto puede explicar por qué es menor el porcentaje de positividad de este 23%. Y otro punto importante por el cual no se pueden sumar de manera directa es porque no es un resultado nominal. Es decir, nosotros en este momento no se tiene el nombre completo de la persona con este resultado. Y es probable que esa persona pueda tener también un resultado en la otra base o en el otro nominal en donde demandó la atención médica. ¿Qué estamos haciendo? Y ya está listo para entrar a operar la siguiente semana. Es precisamente dentro de los componentes de vigilancia, se está integrando un módulo en línea para que todos estos laboratorios privados que están y van a seguir realizando estudios puedan sí ahora registrar los datos mínimos que identifican a la persona, que además nos dicen si es sintomática o era asintomática, como también para poder detectar la cantidad de portadores que pudiera haber en este grupo, y entonces sí poder tener información que en su momento se pueda cargar a la estadística oficial, inclusive haciendo las distribuciones por sexo o por municipio de residencia, y entonces poder aportar esta información. Hay otros laboratorios que también fueron validados por el INDRE, laboratorios de la academia, algunos otros hospitales públicos que no son labs, que son solamente hospitales. Podemos ver que es mucho menor la cantidad de muestras procesadas, normalmente se hacen con otros fines, más de investigación o de protocolos de estudio. Por lo tanto, lo que realmente resalta en este otro grupo de muestras que también se están obteniendo es la de laboratorios clínicos. Y pues bueno, a partir de ahora vamos a estar actualizando esta información con las 2 diapositivas previas de manera semanal para que también ustedes puedan tener siempre esta información. Sería lo de la parte. Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Vamos a comentar de manera muy breve 2 elementos que fueron preguntas esta mañana y ayer, me parece, al presidente en la conferencia matutina. El primero es ¿cuántas personas de origen mexicana han padecido o se han identificado con COVID fuera de México y cuántas también han fallecido? Dejo claro mi agradecimiento al canciller Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores, además, como siempre, del enorme orgullo que sentimos por el Servicio Exterior Mexicano, que contribuye también a generar estas estadísticas como un mecanismo de protección, de vigilancia a los connacionales más allá de nuestras fronteras. Los datos son relativamente simples y directos de entender. Tenemos las personas contagiadas por COVID o por el virus causante de COVID en Estados Unidos, enseguida las personas que han fallecido,
por COVID en Estados Unidos. Y la última diapositiva, mismas tablas, pero para personas que han tenido las condiciones fuera de Estados Unidos. Aquí esto nos permite, por la vecindad y la intensa flujo de información con Estados Unidos, tener por estado de Estados Unidos el número de personas mexicanas que han tenido COVID y que han sido registradas por el Servicio Exterior Mexicano. Y como punto de comparación tenemos los totales estatales, se refiere al total de personas que el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos estatales correspondientes han registrado con COVID, independientemente de su origen nacional, es decir, la suma total de casos de COVID en cada uno de estos estados de los Estados Unidos de América, solo como referencia de la cantidad. Aquí dejamos en claro que es posible que en algunos casos dentro de estos totales estén los connacionales, en otras circunstancias podría ser que, como ocurre en cualquier parte del mundo, hay también casos que no se registran de manera directa y que no estén contenidos exactamente al interior, en cuyo caso, de todos modos, se puede hacer una comparación como una proporción o como una razón. Ahí pueden ver ustedes las sumas y finalmente son 337 personas mexicanas que han padecido COVID y que residen en Estados Unidos, y el número total de casos que oficialmente ha informado Estados Unidos, que son 1.280.820 casos registrados en este país, cuya población es un poco más de 350 millones de habitantes. La siguiente. Este es el caso de las personas que lamentablemente han perdido la vida y que son de origen nacional mexicano, y tenemos también por entidad federativa, misma lógica, las personas mexicanas y la cantidad de defunciones que se han informado en los estados correspondientes. Algunas estarán incluidas las personas mexicanas, pero como ocurre también en cualquier parte del mundo, hay una proporción de muertes que no son directamente registradas en su momento en algunos países. De hecho, en Estados Unidos hay un procesamiento semejante al que hace México con base en el estudio posterior de los certificados de defunción y su análisis, cosa que se hace generalmente 1 o 2 años después de que han ocurrido las muertes por parte de la autoridad que oficialmente registra las estadísticas mortales. ¿Usted tiene una alerta para mí? 827 contagiados y 300 fallecidos. ¿O hay más muertes? ¿O hay más muertes que contagiados? Qué bueno que tiene ese señalamiento, precisamente porque, al igual que en México, en Estados Unidos y en prácticamente todos los países, no se sigue la misma lógica para el registro de casos que para el registro de muertes. Y no es infrecuente que sea de mejor capacidad el registro de muertes y de casos graves que el registro de casos leves. Qué bueno que encontró, precisamente es lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo para las estadísticas en México, no es infrecuente que sea más robusta la estadística de mortalidad, dado que se requiere una certificación y un trámite, que el registro de casos. Entonces son 827 personas, no necesariamente corresponden 1 a 1, si me regresan tantito a la diapositiva. No quiere decir que estas 337 personas son necesariamente, de las que hayan fallecido, las mismas que están en el registro de personas fallecidas. Puede ser que algunas de estas 337 es la misma persona que lamentablemente perdió la vida, y en la siguiente diapositiva, algunas de estas 827 personas no fueron registradas como caso. Justo, qué buena observación. Y en Estados Unidos lamentablemente han perdido la vida 75.777 personas, de acuerdo al registro oficial que hasta este momento tiene Estados Unidos, que en su momento, al igual que en México, igual que en cualquier parte del mundo, se conocerá cuál es la verdadera cifra de defunciones cuando se haga un análisis que suele ser con una metodología muy parecida en varios países, que es el análisis posterior, 1 año después, 2 años después, por parte de la Autoridad de Estadísticas Vitales de los certificados de defunción. Y en ese momento conoceremos cuál es la verdadera carga de mortalidad que hay en los Estados Unidos de América y en México y en los demás países que tienen estos mecanismos bastante comparables. Veamos ahora la situación de connacionales
de origen mexicano fuera de Estados Unidos. Solo para destacar, si nos regresamos tantito, notoriamente en el estado de Nueva York, no es solamente la ciudad de Nueva York, incluye en este caso Connecticut y los condados conurbados de New Jersey, de Nueva Jersey, que son la zona metropolitana de Nueva York. Pero hay 594 personas y de origen mexicano. La siguiente. Finalmente, de este informe tenemos contagios y defunciones, enfermedad COVID en personas mexicanas fuera de los Estados Unidos y que también son registradas por nuestro servicio exterior. Y tenemos aquí los distintos países, no me detengo en ninguno en particular, más o menos son en tanto el número, casos esporádicos, de este lado contagios, del otro lado están las defunciones, un total de 61 y 4 personas que han sido registradas como con defunciones, que para la suma de estos países son 897.914 contagios y 95.597 defunciones en el grupo de países. Nótese que los países son en este caso los mismos en ambas tablas. Listo. Otro tema que fue comentado o preguntado al presidente esta mañana y siguiendo su instrucción presentamos aquí para familiaridad de quien esté interesado en este tema es la recolección o el procesamiento seguro de los residuos biológicos potencialmente infecciosos. Estos son, así se definen, residuos peligrosos biológico-infecciosos. En la jerga técnica de la salud los conocemos como RPBI, que son las iniciales de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Es una definición técnica que en México se establece en 2 normas oficiales mexicanas. La que da el marco de referencia es la norma oficial mexicana 087, es una norma conjunta entre, en su momento Ecología, hoy es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Salud, específicamente COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y es una norma sobre protección ambiental y una norma que es la norma oficial mexicana 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, es decir, las infecciones que ocurren relacionadas con los cuidados de la salud. Algunos comentarios de referencia: se identifica como agente infeccioso o biológico infeccioso a cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad. Es una definición bastante amplia o vaga, si se quiere, pero intenta cubrir un espectro muy amplio de organismos vivos o no vivos, como los virus. Los virus en esencia no son vivos, pero son partículas replicantes capaces de producir enfermedad. Y cuando se habla de residuos peligrosos de origen biológico infeccioso es porque hay una concentración suficiente para ser considerados como causantes de enfermedad, como peligrosos, y esto se refiere generalmente a los materiales que se utilizan en el cuidado de la salud, desde jeringas, agujas, gasas, torundas, compresas, toda clase de materiales textiles que pudieran estar con líquidos provenientes de las pacientes y que pueden ser acarreadores o vectores físicos de la enfermedad. Y entonces hay una serie de disposiciones que se contemplan en estas normas para la identificación, su envasado, ahorita vamos a ver una foto en el tipo de envasado que se hace, almacenamiento temporal, después recolección y transporte externo por compañías especializadas, generalmente contratadas por las instituciones públicas, un tratamiento para inactivar los componentes biológicos peligrosos, infecciosos, y su disposición final. Veamos la otra diapositiva para ilustrar de manera gráfica este tipo de materiales, un par de cosas. Este signo que ven aquí
es el signo universalmente reconocido como de agentes biológicos peligrosos, causantes de enfermedad. Siempre que vean esto, habla de riesgo biológico. Riesgo biológico. Cuando vean este signo, que parece como un cangrejo con múltiples círculos, es peligro biológico. Este tipo de material son cajas especializadas, casi siempre son de este color, rojas con la cobertura transparente a fin de poder ver o apreciar si la caja se encuentra llena. Son de un material físicamente robusto, generalmente son de un material plástico, también las hay de otro tipo de materiales de cartón con características peculiares de resistencia, y este es el tipo de caja en la que se ponen los objetos punzocortantes que se utilizan en el tratamiento de personas y que generalmente son residuos peligrosos biológico-infecciosos. Finalmente se sellan cuando se llena hasta el 80% de su capacidad, nunca hay que rebasar esta capacidad, y se ponen a una disposición temporal en los espacios destinados para ese propósito en las unidades de salud. Un elemento que es un estándar que además está definido en las normas que hemos mencionado es la ruta de recolección de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Llevan una ruta muy específica, no pueden estarse trasegando por las unidades de salud, excepto con el propósito de ser concentrados en el sitio específico para ello y ser posteriormente recolectados por las empresas especializadas en el campo. ¿La siguiente y última o esta es la última? ¿Esto es todo? Perfecto. Entonces ahí está la respuesta. Este es el procedimiento estándar que se debe seguir para evitar contaminación por cualquier agente infeccioso, no solo COVID, sino cualquier agente infeccioso. Muy bien, pues vamos a abrir a preguntas y respuestas. Usted quedó pendiente ayer y luego nos vamos por acá. Dulce, Araceli, y seguimos con usted. Gracias. Buenas tardes, Liliana Noble de Pulso Saludable. Tengo dos preguntas y una petición, si me lo permite, doctor. Gatell, quisiera saber cuáles serían estas 5 acciones que no deberíamos de perder de vista a partir del 1 de junio con la intención de evitar el contagio y hacer un rebrote. Si nos pudiera ejemplificar de forma rápida, pensando en que se vuelvan estilos de vida, modos de vida de aquí a que no haya una vacuna, ¿no? Mi segunda pregunta es para el doctor Alomía. Doctor Alomía, ¿cómo diagnosticamos a un paciente asintomático y si este paciente que no tiene síntomas pudiera contaminar a alguien más que estuviera cerca de él? Y mi tercera, más bien una petición, quisiera saber si hay probabilidades de que más adelante nos traigan a un experto para que nos platique sobre todos estos efectos post-COVID de las personas que después ya van a requerir de terapia pulmonar o cardiopulmonar tan importante, y no sé si están pensando en hacer algún tipo de centro especializado para darle atención a todos estos pacientes. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, son muy pertinentes y particularmente en estos momentos. La nueva normalidad, cuando transitemos hacia la nueva normalidad, vamos a incorporar o debemos incorporar justamente las lecciones aprendidas de una experiencia intensa en términos de las amenazas hacia la salud que representa una epidemia como esta, una pandemia que ha representado una amenaza para la salud en todos los países. Entonces, consideramos que es muy pertinente que incorporemos en esa nueva normalidad una serie de conductas, de actitudes respecto a la prevención en múltiples aspectos. Ya tendremos oportunidad, creo que será más pertinente señalarlo conforme se vaya disminuyendo la intensidad de transmisión, los cambios en el estilo de vida relacionados con la prevención de las enfermedades crónicas. La diabetes, la obesidad, la hipertensión, que tienen que ver, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, con los hábitos de vida, en particular los malos hábitos de alimentación, pero ya hablaremos de eso en su momento. Ahorita los referidos directamente a la prevención de infección de una enfermedad que se transmite por vía respiratoria incluyen precisamente los que hemos recomendado desde el inicio de la epidemia, no solo durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, sino desde el inicio. Enumeraré algunos, no sé si me voy a acordar de los 5, pero el lavado de manos,
es el que en primer lugar destacamos, porque el lavado de manos es un mecanismo muy efectivo de prevenir enfermedades infecciosas, no solamente COVID y las que se transmiten por vía respiratoria, sino una gran cantidad de otras infecciones que se pueden transmitir, por ejemplo, por alimentos y también incluso el cuidado de heridas, por ejemplo, y las que se transmiten por otras vías. Entonces, lavarse las manos es una excelente práctica de prevención de enfermedades infecciosas. Otra importante es la protección del estornudo. Esta protección del estornudo quizá podría parecer una contribución menor, pero en la medida que se incorpore como una práctica común en personas adultas, en niños también, hasta donde logra uno cambiar los hábitos, es muy importante. Generalmente el estornudo en algunas culturas, yo diría que en la mexicana es común, se protege, se tapa el estornudo y la tos, pero es muy común que se utilicen las manos y al hacerlo, estas manos reciben los materiales, es decir, las secreciones, los líquidos que son precisamente peligrosos biológico-infecciosos, como lo acabamos de decir. Y en la mecánica es yo me estornudo en la mano o me toso en la mano y esa mano se la doy a alguien para saludarle, ese alguien la recibe en su mano y posteriormente se talla los ojos, se toca la nariz o se toca la boca y es un medio bastante eficiente de contagio. ¿Qué hay que hacer? Evitar el uso de las manos, si es posible tener un pañuelo desechable, tirarlo inmediatamente, o bien si no es posible, si a uno le sorprende la necesidad de estornudar o de toser sin esos elementos, taparse con el codo. Una tercera que es muy importante es la sana distancia. Eso hemos dicho que también puede ser un reto porque la manera en que nos saludamos, la manera en que interactuamos socialmente unos con otros está determinada culturalmente y los elementos de la cultura determinan nuestra percepción del espacio físico. Cuando inventamos su sana distancia, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud, que fue el inventor de su sana distancia, vino aquí y nos explicó el espacio íntimo, el espacio social y el espacio público. Y estos son las distintas distancias que en una cultura determinan qué tan próximos podemos estar unos de otros y que eso sea reconocido como aceptable en la vida cotidiana para distintos propósitos. Obviamente la cercanía mayor o menor pues tiene distintos propósitos. Y a lo que voy es que en términos de prevención sería deseable que incorporáramos un mayor distanciamiento, que en nuestra vida cotidiana mantengamos sanas distancias. Una cuarta que destaco es la responsabilidad y solidaridad con otras personas en la medida en que tengamos síntomas, y esto aplica, por ejemplo, para cada temporada de influenza, de octubre a marzo. Si tenemos síntomas que nos hacen sospechar que tenemos una infección respiratoria, los síntomas clásicos son estornudos, escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, fiebre, y si tenemos eso, abstenernos de salir al espacio público, Yo diría que son las mayormente útiles y puede haber otras auxiliares. Voy a plantear el uso de cubrebocas como una medida auxiliar, como lo he dicho en innumerables ocasiones. Yo no soy enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver, lo único que digo es una medida auxiliar, complementaria. Su efectividad en el uso ya real, en comunidad, no está totalmente demostrado como un mecanismo de gran utilidad, aunque es potencialmente útil. Sí, en relación a la otra pregunta, comentar que sí, efectivamente, poder diagnosticar a una persona sintomática es todo un reto. De hecho, podríamos decir que más bien el poder identificar la presencia de SARS-CoV-2, el nuevo virus en una persona, se considera más bien un hallazgo, porque precisamente si partimos del hecho de que la persona es asintomática y nos vamos al procedimiento de la atención médica y del diagnóstico,
tanto clínico como por laboratorio, normalmente una persona demanda atención médica porque tiene algún signo o síntoma, la presencia de fiebre, la presencia de malestar, y si estos síntomas se incrementan o molestan a la persona, esto lo lleva precisamente a demandar. Entonces, una persona asintomática normalmente no va a tener esa necesidad de ir y demandar atención médica y por lo tanto iniciar un protocolo de estudio como tal. Por eso también comentábamos que muchas de las personas que han sido confirmadas de SARS-CoV-2 y que no han tenido síntomas han sido o vienen en su gran mayoría de aquellas personas que han demandado la prueba de manera personal y lo han hecho en un laboratorio privado. Nosotros sí hemos identificado algunas personas asintomáticas a las cuales hemos denominado igual portadores, es decir, tienen la presencia del virus, está colonizado el virus en sus vías respiratorias, pero no han desarrollado la enfermedad, están infectados, pero no enfermos. Y de esto sabemos, en base a la bibliografía mundial y lo que se ha evidenciado en muchos otros países, que hay una buena cantidad de estas personas que están presentes, especialmente durante esta pandemia. Pero ahora, si esto lo relacionamos con la segunda parte de la pregunta, que es precisamente, bueno, ¿y estas personas pueden contagiar? Realmente el riesgo de contagio de estas personas es menor, es escaso en comparación con las personas sintomáticas. Recordemos que estamos ante una enfermedad que se transmite a través de gotas que una persona enferma precisamente expide a través de toser o de estornudar, que son los principales síntomas. La tos y el estornudo, como se ha presentado también en conferencias anteriores, tiene la fuerza necesaria que emite o emana desde los pulmones para expulsar estas gotitas que tienen al interior los virus, pues a una distancia que excede el espacio íntimo de la persona, hablando y juntando con los espacios que acaba de mencionar el doctor López-Gatell. Entonces, digamos que para que una persona se pudiera contagiar de un portador o de una persona asintomática, tendría que prácticamente entrar en ese espacio íntimo o ser un contacto más íntimo de la persona para que entonces la posibilidad de un contagio como tal se pudiera dar. Por eso es mucho menor la posibilidad de ese contagio en relación a las personas que sí están sintomáticas y que están tosiendo y estornudando las gotas con mayor distancia, ¿no? ¿Sería viable realizarnos la prueba los que tengamos el poder adquisitivo? Bueno, realmente la utilidad de realizar la prueba como tal precisamente tiene que ver con las acciones que uno va a llevar a cabo para el cuidado de la salud. Entonces, si yo me encuentro asintomático, si yo no tengo signos, síntomas de enfermedad, realmente no tendría por qué invertir o gastar una cantidad de dinero, como lo son las pruebas privadas, son pruebas bastante caras. Si no estoy teniendo sintomatología y por lo tanto la acción a la que eso me va a llevar no va a representar ninguna opción. Además, el hecho de que yo me haga una prueba estando sintomático, si esta sale negativa, no me asegura que me voy a mantener en ese estado por los siguientes días o semanas, porque en cualquier momento me puedo contagiar. Entonces ya con eso realmente sería un gasto no necesario. Gracias. Araceli, Dulce, Bianca, Angélica. Nos quedan 10 minutos. Gracias. Preguntarle sobre las pruebas, la suma que habían comentado de las 3 las realizadas, los laboratorios estatales y las pruebas realizadas. Si yo sumo todas esas, me tiene que dar la cantidad de las pruebas que se han realizado, de qué fecha a qué fecha. La misma pregunta para las defunciones que mostraron las gráficas, de qué fecha a qué fecha. Estos 337 mexicanos con COVID, ¿qué fechas abarcan? ¿Abarcan desde que nosotros iniciamos, que sería el 28 de febrero, o desde qué fecha está anunciando el gobierno estadounidense que se registra este número de fechas? ¿Cuánto dura el virus en una persona asintomática? ¿Puede durar más que una persona que tiene síntomas? Y por último, doctor, recordarle que nos prometió una sesión que hablara sobre la inmunidad de rebaño. Entonces, esto es como muy importante por este rumor que se ha estado generando de las fiestas para que la gente se contagie y todo esto. Siento que es un tema toral, ojalá pueda ser un espacio en su agenda para que nos explique ese tema. Gracias. Muchas gracias. Mañana mismo
para que no perder la ocasión de dejarlo claro sobre este tema de los audios y los rumores, pero mañana, que es sábado, dediquemos el tiempo a hablar de inmunidad de rebaño. Para la ciudadanía, quizás se han encontrado con un audio en donde se escucha una voz femenina, aparentemente de una persona joven, con cierto acento posiblemente de la Ciudad de México, que pareciera invitar a una fiesta en un predio en la zona occidental de la Ciudad de México, concretamente en la colonia Las Águilas, alcaldía de Álvaro Obregón, y está citando para el día 23 de mayo en la idea de que ahí ocurrirá una fiesta COVID cuyo propósito es buscar contagiarse, además de quizá el ánimo de diversión y el consumo de bebidas alcohólicas. Que quede muy claro, no tenemos, o yo no tengo documentación de dónde puede ser el origen de este audio, si es genuino o no, si realmente se está pretendiendo hacer esta fiesta o no, pero esto nos parece un despropósito. No es un mecanismo adecuado para conducir a inmunidad, tiene importantísimos riesgos, a pesar de que pudiera ser que solo personas jóvenes concurrieran a esta hipotética fiesta. Entonces, reprobamos completamente este tipo de llamados, si es que son verídicos, si es que son falsos. También reprobamos los ejercicios de deliberadas desinformación, nos parecen sumamente irresponsables y peligrosos, y no pretende el gobierno mexicano en modo alguno, no tiene plan alguno, nos parece completamente absurdo pensar que deliberadamente uno puede provocar infecciones como un mecanismo de alcanzar la inmunidad. Eso es un recurso que no está contemplado, no creo que ningún país lo esté intentando de esa manera, definitivamente no el gobierno de México. Y mañana vamos a explicar el concepto de inmunidad de rebaño que se ha comentado aquí, pero para entrar en precisiones y que no se distorsione su interpretación en ese sentido. Rápidamente contesto las fechas. Estos, de acuerdo al informe que nos comparte la Secretaría de Relaciones Exteriores, es desde que empezó la epidemia en alguna parte del mundo, digamos desde el inicio del año hasta el 11 de mayo. Y las otras se las dejo al doctor Alameda. Sí, en relación, comentaba las fechas de los resultados por laboratorio. Sí, estas son variables porque recordemos que el INDRE estuvo realizando un proceso precisamente de valoración y en su momento emitiendo los reconocimientos a los laboratorios que podían llevar a cabo. Entonces, estas fechas fueron incrementándose, más o menos este proceso inició ya hace un mes y medio, sin embargo, fueron pocos primero los laboratorios y eso también tenía que ver con la disponibilidad de kits comerciales que los laboratorios pueden adquirir directamente en el mercado nacional o internacional. Estos kits fueron aumentando prácticamente en las últimas 2-3 semanas, ahora hay mucha disponibilidad de estos kits, de hecho el mismo INDRE ha evaluado prácticamente ya más de 30 de estos kits de diferentes marcas, de diferentes formulaciones, entonces ahora que incrementó también la disponibilidad de este tipo de insumos y haber avanzado con la valoración y el reconocimiento de estos laboratorios, ya desde hace 12 días más o menos son 41 los laboratorios que han tenido este reconocimiento y que además varios de ellos son redes o cadenas nacionales que en su momento operan en diferentes estados. Entonces digamos que ha sido un aumento gradual. La mayor cantidad de estos resultados definitivamente se concentran en los últimos 15-20 días, ¿no? Previos a esa información realmente eran todavía pocos porque eran menos los laboratorios reconocidos y eran menos la disponibilidad de insumos en el mercado nacional. Bueno, no hay en sí un estudio, por lo menos su servidor no le ha tocado verlo, dado que no es un grupo que haya sido ampliamente estudiado, a diferencia de los casos confirmados. De hecho, todavía hay mucha incertidumbre aún en los países en los que ya han pasado la epidemia, de poder estimar la cantidad, por ejemplo, de personas portadoras o asintomáticas que dieron positivo al virus y que nunca desarrollaron sintomatología. Todavía no hay, inclusive, por ejemplo, un estudio grande o importante de seroprevalencia que pueda llevar inclusive a estimar
esta cantidad de personas. De seguro, en las siguientes semanas o meses, en la medida que los países empiecen ya a destinar sus recursos humanos, científicos y financieros a este tipo de procedimientos, de ensayos, de investigaciones, empezaremos de seguro a tener más información al respecto. Gracias. Dulce Soto, por favor, y después Bianca Aguirre. Buenas noches. Gracias. Doctor Gatell, sé que ya nos presentó las cifras sobre las muertes de neumonías no especificadas y también de enfermedades respiratorias, por enfermedades respiratorias agudas graves, pero los datos de las enfermedades respiratorias estaban hasta 2019. Sé que también nos indicó que el INEGI sigue evaluando esas cifras para poder hacer el reporte. Sin embargo, pudo adelantarnos datos de las muertes por neumonías no especificadas hasta abril de 2020. En ese sentido, quiero preguntarle si sería posible que nos presente las cifras de las muertes por enfermedades respiratorias agudas graves en lo que va de 2020 también, si nos las podría presentar en esta conferencia. Con por mucho favor. gusto. Gracias. Si podría Dulce. tener esos datos. Y la siguiente pregunta es que el CONACYT informó que para el 15 de mayo iban a tener listos unos ventiladores que estaban reparando y en los que estaban trabajando. Quiero preguntarle si tienen información de cómo va el avance de estos ventiladores y a qué instituciones se distribuirían, por favor. Muchas gracias, Dulce, por sus preguntas. De la primera, con mucho gusto, preparamos la información. De hecho, lo que presentamos el sábado pasado precisamente incluye el primer trimestre o cuatrimestre hasta el corte de abril de la información preliminar sobre las muertes, en este caso sobre este tema, este síndrome, aún por codificar, que es infección respiratoria aguda grave o neumonías no especificadas concretamente. Y esto tenemos cortes mensuales de información, es decir, cada mes tenemos un bloque nuevo de información que proviene de los certificados de defunción. Entonces, un mecanismo considerablemente veloz de concentración de los certificados de defunción y de información a un sistema de vigilancia epidemiológica que se estableció desde 1995, que se llama Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones. Y por el otro lado tenemos información sobre las muertes que también deseablemente debe estar acompañada de los certificados de defunción y de un componente del certificado de defunción que es el anexo 8. El certificado de defunción es un documento oficial que por algunos conocido, que tiene 4 copias y tiene una sola página en tamaño oficio, pero después hay anexos que tienen un propósito que establece el INEGI como autoridad nacional en materia de estadísticas vitales, y el anexo 8 es para rectificar o ratificar los elementos de juicio sobre la sospecha diagnóstica de lo que la persona certificante, habitualmente una persona profesionista de la salud, pone como causas de muerte. Entonces, lo que presenté, de hecho, es Por enfermedades respiratorias agudas graves hasta mayo de 2020. cuando llegue el bloque de mayo. El que presentamos fue hasta abril. Cuando llegue el bloque de mayo, es el que presenté, pero lo volvemos a traer, sin problema. Enfermedades respiratorias, es que ese bloque era de neumonías no especificadas. De las demás de todas las enfermedades respiratorias. ¿tendremos agudas de las graves. demás enfermedades? Por favor. Lo preparamos con mucho gusto. Y sobre los ventiladores, no tengo en este momento la información actualizada, pero a las 8 tenemos la reunión de seguimiento con el presidente, con todo el grupo de trabajo. Tenemos esto 2 o 3 veces a la semana y aprovecho y lo pregunto y mañana se los comento. ¿Nos da tiempo de algo más? No, son las 19:59 minutos, pues quedan pendientes para mañana, igual usted, y nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches.